Bueno, hay temas bíblicos que son muy importantes y trascendentales, pero no le damos el valor correcto. Son temas que los tomamos como algo muy simple, como algo que, bueno, no tiene importancia, lo pasamos. Y son temas muy relevantes, y es como el tema que estamos viendo este mes, ¿verdad? El juzgar. Somos la iglesia, una zona libre de juicio. Entonces, hablar de juicio, decimos, sí, es un buen tema importante. A mí háblenme de la fe, de la salvación, de cómo obtener más bendiciones, de cómo ser mejor. Pero, pues el tema del juicio, podemos decir, ¿qué importa si juzgo a alguien? Pues estoy diciendo la verdad finalmente, lo que le estoy hablando acerca de él, para que aprenda a no ser mala persona. Es solo para advertir a los demás de cómo es él, para que no les haga lo mismo. Se lo merece. Pues nada más voy a decir tantito de él, un poquito nada más. Además, pues no lo estoy matando con eso, simplemente estoy diciendo las cosas que él hace. Y podemos tener una infinidad de justificaciones para hacer juicio, un juicio que no debemos hacer. Pero hermanos, la verdad es que el juzgar afecta nuestra vida. Tú dices, pues no tanto, pues soy chismoso y no me pasa nada. Tú no sabes lo que has perdido por tanto chisme, por tantos juicios, por tantas condenas que tú has hecho a los demás. El juzgar nos ensucia. El hablar de los demás te sientes sucio cuando vienes a la presencia de Dios. Cuando vienes a alabar a Dios te sientes sucio de toda esa suciedad que ha salido de tu boca, como dice el apóstol Santiago. Nos ciega, no nos deja ver las cosas correctamente, nos quita el tiempo de las cosas realmente relevantes. Hoy quiero hablarte, hablando del juicio, de una advertencia que nos hace el apóstol Pablo sobre este tema. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 3, acompáñame con este pasaje. Y aquí nos da una buena advertencia, un buen consejo acerca del juicio. Y dice así el apóstol Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni él dice, él mismo se juzga. Es un consejo muy bueno, que nos provee mucha sanidad mental. Ojalá los psicólogos tomaran este gran consejo, les ayudaría mucho, o les ayudaría bastante a sus pacientes el poder de tener ese juicio para que las mentes de las personas sean más sanas y no estén tan sucias con tantos malos pensamientos. Y precisamente quiero empezar este tema, y quiero empezar por la última afirmación que hace aquí el apóstol Pablo: yo no me juzgo a mí mismo. Y para entender un poco más el tema, hemos preparado un sketch, así es que escucha bien y pon atención. Si nos ayudan ahí, cámaras. A la voz, licenciado Arcángel Miguel, siendo hoy día 13 de octubre del año en curso a las 11:54 am, nos encontramos ubicados en la sala 1 de juicios orales, ubicados en la calle Equivocación, número 2870, en la colonia Dios Único Juez, en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, para celebrar la audiencia inicial del control de condena en contra del señor yo mismo, por el delito de ser un fracasado e inútil y por ser un pecador. Se le solicita a los asistentes en los términos de la ley humanamente interpretada conforme a los razonamientos del hombre
permanecer en esta sala de manera respetuosa, en silencio, y se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Por último, solicito a los aspirantes ponerse de pie para recibir al juez yo mismo. Buen día. Pueden tomar asiento. Me dirijo al auxiliar de sala. ¿Se encuentran medios de comunicación presentes? No, su señoría, no se encuentran medios de comunicación presentes. Excelente. Siendo el día 13 de octubre del 2024, este órgano humano, orgulloso, soberbio y egoísta, procederá a llevar a cabo la audiencia. Procederemos con la etapa de individualización. Tiene la voz la Fiscalía. Licenciado Ángel Luzfer. Me presento con mi gafete, con número 666, expedido por la Procuraduría Infernal de las Mentiras. ¿Y quién compadece por parte de la defensa? Con su venia, su señoría, compadece el licenciado Salvador, en calidad de abogado defensor, con gafete número 70/7, expedido por la Consejería de Servicios de Vida Eterna. A mi lado se encuentra. Buenos días, su señoría. Compadece el acusado ciudadano yo mismo. Me identifico con credencial Eterna Salvación con número infinito. Mis datos ya fueron proporcionados al representante celestial de la Iglesia. Procedo y doy uso de la voz a Fiscalía para que explique su pretensión y su cizaña ponzoñosa. Sí. Buenos días, su señoría. El día de hoy, como la serpiente mentirosa que soy, le solicito que califique la legal condena del acusado, yo mismo. Toda vez que este hombre se le acuse de ser un fracasado, pues no ha podido lograr lo que se le ha encomendado, ni tampoco lo que él mismo se ha propuesto. Cada vez que intenta salir adelante, sus vicios y sus errores lo detienen de lograr su éxito. Su vida es un constante cometer de malas acciones. Él le echa la culpa a sus padres, que porque no le dieron todo lo que necesitaba. Ha mostrado una actitud egoísta desde pequeño. Solo le interesa su satisfacción y su placer. Constantemente anda maquinando malas acciones. Después las lleva a cabo, sin importarle los demás. Y ni siquiera, sin importarle, tampoco ofender al Dios a quien le ha dado la vida. Su vida está llena de vicios, buscando satisfacer sus más bajas pasiones y sus deseos. Ahora, llamo a la testigo. Que pase la testigo. Mucho gusto. ¿Desde cuándo conoce al acusado? Buenas tardes. Pues yo lo conozco desde que fue concebido. Yo soy su conciencia. Aunque de niño fue un niño dulce y amable, fue concebido en pecado. Inmediatamente que tuvo la percepción de las cosas, comenzó a pecar. Aún siendo bebé, le pegaba a sus padres, a hacerles berrinches, y cuando comenzó a crecer, comenzó a decir sus mentirotas para ocultar sus malas acciones, y hasta se mostraba envidioso con sus juguetes. Cuando fue niño, siguió con sus engaños. Cuando hacía algo malo, le echaba la culpa a sus hermanos. Cuando creció, comenzó a robarles el dinero a sus padres. No estudiaba, se ponía a ver la televisión, veía puros TikToks, y ya de joven se rebeló contra sus padres, creyendo que él sabía más que ellos y que él todo lo sabía.
Cuando ya se hizo joven, sus pecados aumentaron y aumentaron, y se dedicó solamente a satisfacerse a sí mismo. Esto te lo cuento aquí entre nos, para que veas, en fin, ¿quién soy yo para juzgar? Es todo lo que tengo que decir. Señor juez, ¿ha escuchado la maldad y pecado de este hombre? Por eso, yo le pido que se le condene a vivir una vida llena de culpa, de fracaso y de maldición por tanto pecado. Está bien. Ahora que hable el abogado defensor. Con su venia, su señoría, mi defendido ha sido creado con un gran propósito divino. Dios lo hizo conforme a su imagen para que tomara autoridad para regir sobre su obra. Se le dio aliento espiritual sobre el resto de la creación. Y efectivamente, mi defendido ha sido concebido en pecado y a lo largo de su vida ha cometido muchos. Pero hoy Dios le ofrece un medio para que sus pecados ya no le sean contados y así sea su vida transformada. Y al día de hoy, mi defendido ha aceptado ese medio de salvación y por ende llamo a mi testigo. Es cuanto, su señoría. Perfecto. Que pase la testigo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Desde cuándo conoce al acusado? Buenas tardes. Yo lo conozco desde que tiene uso de conciencia. Soy su voluntad. Efectivamente, toma malas decisiones, pero siempre hay momentos en donde su corazón le dicta hacer lo correcto y él lo hace. Hay ocasiones en donde se arrepiente de lo malo también que hace y lo trata de enmendar. Él está consciente de su maldad, fracaso y de su pecado también. Pero desde que escuchó el mensaje del Evangelio, él recibió al Señor como su único y suficiente Salvador. Desde ahí su vida comenzó a cambiar. Ha tomado mejores decisiones. Todavía tiene fallas, todavía tiene errores, pero sabe que si se lo deja a Dios, su vida puede volver a cambiar. Es todo lo que tengo que decir. Proceda, abogado defensor. Con su venia, su señoría. En efecto, mi defendido es inocente, puesto que sus pecados ya han sido perdonados. Y es una nueva persona, conforme al propósito divino. Dios le llama bienaventurado, ha sido justificado y ha sido rehecho para buenas obras. Ha sido llenado del Espíritu Santo y además tiene vida eterna, para vencer cualquier obstáculo y pecado. Y así terminar la obra que Dios le encomendó en su vida y ser un buen siervo fiel para Él. Es cuanto, su señoría. Entiendo lo que me dice, abogado, pero ¿qué es lo que me dice el acusado? Su señoría, pues sí me siento culpable de lo que me acusan. No sé cómo librarme de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que no quiero. Y mi fe no me alcanza para creer que Dios puede levantarme del polvo donde estoy, de convencerme de lograr una vida que le agrade y de tener un poder de su parte para lograr lo que yo no puedo hacer. Solo espero que al morir pueda lograr en el cielo lo que no he podido lograr aquí. Bueno, después de escuchar a ambas partes, daré mi sentencia. Y a usted, señor yo mismo, yo lo declaro culpable por ser un fracasado y no lograr lo que se ha propuesto, por hacer las cosas malas que usted mismo se propone no hacer y las repite, por solo buscar su propio bien y perder en su egoísmo a los seres que le quieren, por gastar en tantas cosas inútiles su vida y tener un mínimo de éxito. A usted, señor yo mismo, lo condeno a una vida de fracaso, de frustración y de culpabilidad por tanto pecado y falta hacia Dios. Se cierra la sesión. Bien, aplausos a nuestros actores, ¿verdad? Ahí siguen. Bien, pues, si te diste cuenta de lo que yo hablaba la vez pasada, este juicio está erróneo. Si hay fiscalía, como siempre, un acusador,
hay un defensor, hay testigos, nunca faltan. Pero hay un problema, el juez. Yo no puedo ser juez de mí mismo. Yo no puedo determinar las cosas como yo las veo. Yo no puedo declararme inocente o culpable, o determinar qué merezco o qué no merezco, o lo que soy o no soy, porque yo no conozco todas las circunstancias. Nuestra visión de las cosas de verdad es limitada. No alcanzamos a entender. A veces, como decía la testigo, nos creemos muy sabios, muy sabelotodos, pero nosotros no sabemos las circunstancias completamente. Nuestra visión es limitada, el alcance de entendimiento es muy limitado. Y quiero hablarte un caso y quiero que vayamos a Jueces capítulo 6, verso 11. Y aquí tenemos un caso de Gedeón, del juicio. ¿Quién debe ser realmente el juez? El juez no es el mismo. El juez de toda la tierra es Dios. Él es el que puede determinar las cosas y decir las cosas que deben ser llamadas. En este caso, aquí está Gedeón, dice la escritura en el verso 11, capítulo 6 de Jueces. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios llama a un hombre que se estaba escondiendo de los enemigos, que estaba escondiendo en una cueva sus pocas cosas que tenía, y le dice: varón esforzado y valiente. Como que las circunstancias son adversas. Dios puede calificar las cosas como Él sabe que son calificadas. Nosotros no vemos las cosas como las ve Dios, por eso no podemos juzgar quiénes somos. Aquí, pues Gedeón, vas a ver lo que hace más adelante, pero el verso 4 ve lo que le encomienda a Dios. O sea, primero le dice: mira, tú eres un hombre esforzado y valiente, y ¿sabes qué? Por ser un hombre esforzado y valiente, te voy a llamar a hacer algo importante. Verso 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Como un hombre aparentemente cobarde, Dios le dice: ve y salva al pueblo de Israel. Ve lo que responde Gedeón. Verso 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, aquí el juez, ¿verdad? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Un juicio incorrecto. Nosotros hacemos juicios incorrectos. Como tú te llames, como tú te determines, es incorrecto. No tenemos toda la visión. Y fíjate que esto no solamente le pasó a Gedeón, hay muchos casos en la Escritura. Le pasó a Moisés cuando Dios le llama a librar al pueblo de Israel, que le dice: no, yo soy tartamudo, no puedo. Cuando Dios llama al rey Saúl: no, yo no puedo, soy el más bajo de mi familia, soy el más pequeño. Al rey David, su padre mismo, dice: no, ese no sirve, ese ni lo traigo cuando venga el profeta, porque es un chamaquito mocoso que no puede ser el rey de Israel. Al apóstol Pablo, cuando empezó a predicar el evangelio, después de la conversión que tiene, ¿cómo lo tacha la iglesia? No, ese mataba a los cristianos, ese cómo me va a predicar el evangelio. O sea, es contrario a nuestro juicio. No podemos juzgar las cosas porque no tenemos toda la visión completa ni todas las circunstancias. Solamente el Dios de la tierra, el juez de toda la tierra, puede hacer las cosas. Nosotros juzgamos por circunstancias o apariencias. No te juzgues. No hagas sobre ti una condena que Dios no ha dicho. No sirvo para nada. Soy un fracaso. No lo lograré nunca. Yo no tengo posibilidades. Así soy yo y que no voy a cambiar. Y tampoco puedo irme al extremo de creerme alguien más importante que los demás. Yo soy mejor que ellos. Yo soy un campeón y todo lo puedo hacer con mi fuerza. Nada es imposible para mí.
ellos son poca cosa. Tampoco. No puedo hacer un juicio equivocado. Mi juicio viene de lo que Dios ha dicho. Como le dijo el licenciado Salvador, ¿qué le dijo las cosas? ¿Cómo defendió al acusado? Con las cosas que Dios había dicho, que están escritas. Con las cosas que Dios había determinado. Porque Él ve las circunstancias. ¿Cómo me voy a calificar yo? ¿Cómo me voy a juzgar por este libro? No por las circunstancias, no por lo que yo pienso, no por lo que los demás me dicen, sino por lo que Dios ha dicho de mí. ¿Sabes una cosa? Solo Dios tiene una facultad. Quiero que vayamos a Romanos 4:17 en la parte segunda de este versículo. ¿Saben lo único que Dios puede hacer? O sea, el único que puede hacer eso es Dios, nadie más. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios sí tiene esa facultad, nosotros no. Por eso, cuando Dios me califica, pareciera que a los ojos del mundo está diciendo lo contrario, pero Dios está llamando las cosas correctamente, porque Él tiene toda la visión y la perspectiva. Porque Él ve desde los cielos, Él es eterno, Él es el que nos hizo. No te juzgues a ti mismo, deja que Dios te juzgue a través de su palabra. En otras dos afirmaciones, en las otras dos que menciona el pasaje que te leía un momento, dice el apóstol Pablo, yo en poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Otra cosa. O sea, los demás me van a juzgar, pero ¿qué hago yo con ese juicio? Que dice el apóstol Pablo, yo no me dejo, en poco lo tomo. Tomaré lo bueno y lo malo lo desecho y su juicio regularmente es más malo que bueno. No debemos dejarnos tampoco juzgar por los demás. ¿Qué dicen los otros de mí? ¿Qué dicen los que están afuera de mí? Tampoco puedo yo juzgar mi vida por lo que los otros dicen. Representemos otro juicio, un poco más corto, pero representemos este juicio. Ahora tenemos a otro juez, ya no es yo mismo, es el juez. Pues este juez, ¿sabes cómo se llama? Juez de las redes sociales. Y tenemos la misma fiscalía, la defensoría, más testigos. ¿Y sabes qué? Al mismo culpable, yo mismo. Ante este juez de las redes sociales, ¿qué dice el fiscal? Vamos a escuchar cómo nos acusaría el fiscal ante el juez de las redes sociales. A este hombre se le acusa de no tener los estándares de belleza de las redes sociales. Su físico no tiene la apariencia como los demás influencers, pues, aunque su prototipo son ellos y desea ser como ellos, nunca cumple las dietas. Lo intenta por unos meses y vuelve a caer en el vicio del pan con café. Se le acusa también por ser un mentiroso, pues todas sus fotos las edita. También, siempre que toma sus fotos, muestra una felicidad que no tiene. Publica todas las fotos de la comida que come, como si la amara. Finalmente odia esos platillos y pasteles que lo hacen perder la figura que tanto anhela, de los demás influencers que sí han logrado un bello físico. Además, su intento por ser alguien, entre comillas, busca desesperadamente hacer cosas para que le den muchos likes. De esa manera pierde el tiempo y deja de hacer cosas valiosas que debe de llevar a cabo en su corta vida física. Y a través de esas acciones adquiere muchos comentarios negativos que le frustran y le deprimen y le producen un gran enojo y ansiedad que demuestra afectando a las personas que lo rodean. Por ello, debe ser castigado con la pena de insatisfacción con su físico. Perder su corta vida en cosas absurdas e improductivas y vivir con el sentimiento
de menosprecio a las personas que le rodean, a las personas de las redes sociales que le critican y que ni siquiera conoce personalmente. Alguien dice por ahí, benditas redes sociales, ¿verdad? Las benditas redes sociales, que indirectamente juzgan nuestra apariencia física, poniendo todo un ejemplo que no somos, aparentemente una felicidad que no tenemos o que no se encuentra en esas cosas que la gente muestra, una satisfacción no lograda. ¿Y qué hacemos finalmente? Presentarnos caras, lo que no somos, lo que no hacemos o no podemos lograr. Fotos llenas de mentiras que solamente afectan nuestra verdadera identidad. Pero ¿qué diría nuestra defensa? Con su venia, su señoría. Es cierto, tenía un vacío en su vida. En el pasado intentó llenar ese vacío con su egoísmo. Y eso lo llevó a ser un pasivo en sus luchas. En las redes sociales también buscó llenarlo, tratando de ser como la gente exitosa, tratando de buscando ese estándar que el mundo da y dando una imagen falsa de lo que era su verdadera condición. Pero el día de hoy mi defendido ha aceptado el Evangelio y su vida es transformada y sigue siéndolo. No ha habido un cambio como los demás han esperado, pero maneja valores espirituales y maneja la palabra de Dios como su guía. Sí, a veces falla, pero su condición de salvación es permanente. Aunque no lo haya logrado completamente, lo logrará porque Dios está con mi defendido. Y por eso quiero llamar a mi testigo. Es cuanto, su señoría. ¿Qué pasa, la testigo? Yo conozco al acusado y efectivamente se frustra por no tener los estándares que les dan las redes sociales, pero también ha reconocido que la vida que Dios le dio es maravillosa y le agradece e intenta vivir gozoso y alegre con lo que tiene. Se acepta tal y como es y ha comenzado a hacer el bien para solamente agradar a Dios, no a sí mismo. Su vida ha cambiado, soy testigo de ello y se refleja en cada uno de sus hechos. Es todo. Las palabras de Dios siempre serán nuestra defensa. Él siempre habrá a nuestra defensa del pecado que sabemos que hemos cometido. Y es más, Él hizo un acto glorioso y majestuoso muriendo en la cruz por nosotros para tomar nuestro lugar y quitar todo pecado, toda culpa de nosotros. ¿Dónde encontraremos nuestra identidad? Pues en la palabra de Dios solamente. ¿Dónde vamos a encontrar quiénes somos? En las palabras que Dios dice de nosotros. Pero a pesar de los argumentos bíblicos, a pesar de las prédicas que escuchamos, a pesar de los estudios que tomamos, a pesar de los pasajes que memorizamos, tristemente dejamos que el juicio lo dé el juez de las redes sociales. ¿Y sabes cómo te va a dar esa condena o qué va a decir el juez de las redes sociales? Vamos a escuchar. A usted, Señor, yo mismo lo declaro culpable, y lo condeno a vivir una vida agobiada por no tener la belleza social conforme a los estándares del mundo, a una vida falsa y sin identidad, apoyada por las redes sociales y a usar desmedidamente los videojuegos, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, para perder así el propósito de su vida. Ese sería el juicio. Y muchos viven así, teniendo una vida de salvación en Cristo Jesús. ¿Por quién te dejas juzgar? Pablo decía, ni por un tribunal humano, ni siquiera por ustedes. Voy a dejarme juzgar y tomaré su juicio en poco. Y tristemente también, el juicio no viene solamente de afuera, no solamente de adentro.
viene de la iglesia. Y otros y creyentes juzgan a otros creyentes. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol el apóstol Santiago acerca de eso. Y te invito a que abras la escritura en Santiago 4:11. Te voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, y que dice la escritura: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan a la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Pero hay juicio. Así es. La otra juez. Vamos a cambiar de juez ahora. ¿Quién nos juzga ahora? ¿Quiénes son los juicios? ¿Quién hace los juicios ahora? Pues te presento a la juez hermanita linda. Otra vez, misma fiscalía, misma defensoría, afortunadamente. Siempre hay testigos, buenos o malos. Pero otra vez, ¿quién es el culpable? Yo mismo. ¿Qué diría? ¿Qué dice la fiscalía delante de la hermanita linda, de la juez? ¿Cómo nos ataca dentro de la iglesia? Vamos a escuchar a la fiscalía. El acusado es responsable de vivir una vida cristiana a medias. No cumple con las demandas que conlleva vivirla. No lee la Biblia lo suficiente. Solo cuando tiene problemas, lee el libro de los Salmos. Falta con regularidad. Y cuando llega a venir a los servicios, se pone a mensajear con los amigos y familiares. Ora muy poco. Y también lo hace cuando tiene graves problemas. Pero si le va bien, se olvida. Como congregante es un problema. Se pelea con otros hermanos de la iglesia, anda hablando a espaldas de otros, criticando su forma de vestir, de relacionarse con otros. Cuando tiene tiempo, en lugar de hablar con los nuevos, solo habla con sus amigos de siempre. Su vida dentro de la iglesia y fuera no concuerda, pues su actuar afuera es casi como la gente del mundo. No toma cursos porque cree que con lo poco que ha estudiado es suficiente. Él es un mal cristiano y merece ser castigado. De vivir como una persona del mundo cristiano, sin milagros, sin cambios, sin bendición, y con la frustración de no vivir bien ni en el mundo ni en la fe de Cristo. Errores, errores, errores. ¿Qué va a encontrar siempre la fiscalía? Errores. ¿Qué va a encontrar el acusador hacia ti? Errores. Los errores, y si son tus errores, y si son las cosas que cometes. Pero ante tantos errores y errores, siempre va a estar la defensoría para precisamente defendernos. ¿Qué diría la defensoría? Con su venia, su señoría, mi defendido aceptó la verdad de salvación del Evangelio. Su corazón cree en Dios como Salvador y su Padre. Es cierto que venía de una vida llena de excesos pecaminosos, pero él desea con su corazón servir a Dios. Sí es verdad que las cosas del mundo lo distraen, pero permanece hasta hoy en su fe. El Espíritu Santo lo está preparando para ser desposado con Cristo el Señor. Su valor es grande, pues tiene una función importante en la iglesia que incluso impactará a lo eterno. Asimismo, yo declaro que no es culpable y es digno de vivir una vida abundante que el Señor Jesús ganó por él y por cada uno de nosotros. Y eso incluye juez, incluso los testigos de fiscalía y mis testigos. A ti no. Es cuanto, su señoría. Ok. Y como decía, ¿verdad? Hay testigos.
Siempre están ahí a favor y en contra. Y vamos a encontrar un testigo a favor. Por el acusado, si viene el testigo a favor. Yo le conozco desde que entregó su vida al Señor. He visto su cambio genuino. Dejó su vida pecaminosa que tenía antes, se acercó más, empezó a leer la Biblia, tomó los primeros cursos. No le ha sido fácil, pero he visto que ha dejado de decir malas palabras. Antes ignoraba por completo la vida cristiana. Ahora lo intenta. Yo veo un cambio en su corazón, un corazón arrepentido. Y sigue esforzándose cada día y porque solamente busca agradar a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que nos defienden cuando hablan mal de nosotros y que están que nos aman. Pero están los hermanitos que hablan en contra y tenemos testigos también que hablan en nuestra contra. Sí, yo he visto su mala actitud con las demás personas. Lo he escuchado decir malas palabras, critica a los de la alabanza y a otros ministerios. Le pone caras a las personas que se acercan a los pastores por envidioso. Cuando toma cursos, habla y habla e interrumpe a los maestros porque él pretende saber más que ellos. Es más que hermano, en Cristo parece primo. Yo creo que ni cristiano es. Pues así están, ¿verdad? Los testigos. Pero otra vez es un juicio. ¿Por quién te vas a dejar juzgar? Yo te diría, ¿cómo nos juzgaría? Juez, hermanita linda. Habiendo escuchado ambas partes, declaro al acusado culpable por ser un mal cristiano y no seguir la vida que conlleva el serlo. Lo condeno a vivir una vida cristiana como mundano, a no tener derecho a la bendición de Dios, sino su castigo, vivir una vida sin fe y pobre espiritualmente, a ser criticado por los congregantes como pseudo creyente y que duden de su salvación. Juicios. ¿Quién nos juzga? El apóstol Santiago, ¿qué nos dice? El único juez de la tierra es Dios. Por él debemos hacernos juzgar. Por eso, mira, todo este tema de este mes, y ojalá lo entendiéramos que no es cosa pequeña, que no es cosa ligera. Tal vez hemos hablado mucho y lo has oído por mucho tiempo a lo largo de la historia cristiana o de tu vida cristiana, pero debemos buscar que la iglesia sea una zona libre de juicios, porque nosotros no tenemos el conocimiento de todas las cosas, ni tenemos toda la revelación para entender qué está viviendo cada quien. Por eso no podemos hacer un juicio antes de... porque el único que puede juzgarnos y calificarnos y determinar lo que somos es Dios. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros propios juicios, cuidemos de no juzgar a los demás, también cuidemos de no dejarnos juzgar por los demás y que el único juicio que aceptemos siempre sea la palabra de Dios. La iglesia, camino de vida, oramos para que sea una zona libre de juicio, porque no somos jueces, somos miembros de la iglesia de Cristo, servidores, salvos por Cristo, pero el único juez es Dios. Amén. Ponte de pie un momento. Vamos a encender las luces.